La mejor máquina eres tú, ¿ok? El resto es comodidad. Lo que tú compras es tu comodidad. Si tú no tienes presupuesto, te acostumbras a la máquina. Si tú tienes un buen presupuesto, compra una máquina que se acomode a ti. Podrías hacer una comparativa entre la Kemei 1593 y la VGR 880C para ver cuál es mejor. Subí el revisado de esta máquina, que es la 1593 de la marca Kemei. Una máquina de motor sin escobillas, con este motor externo, estos nuevos que están haciendo. Vi que algunas personas comentaron algunas preguntas muy interesantes. Traté de responder lo que pude. Obviamente lo que no se puede responder, pues no se puede. Yo ya lo he comentado otras veces y he dicho, si yo respondo un comentario de una pregunta en específico que me dicen, hola Kemei, hola May Show, algo así, entonces estaría perdiendo un video, estaría perdiendo contenido, estaría yo desaprovechando la oportunidad de hacer una comparación, ¿entienden? Yo perdería como creador de contenido, que es lo que soy en este momento aquí en esta plataforma, perdería de subir un video si te respondería directamente en ese comentario. No se trata de que yo no quiera responder, no se trata de eso. Se trata de que sería un trabajo menos para mí, no un video menos para mí, que eso es lo que estoy haciendo hoy en día, vuelvo y repito. En este caso, que son muchas preguntas, vamos a ver si podemos responder algo y más que todo, algo coherente, algo sensato, algo que tenga sentido, no responder así por así. Y lo que no sé, pues directamente te voy a decir no sé. ¿Cómo lo es esta pregunta que leí al principio? ¿Podrías hacer una comparativa entre la Kemei 1593 y la VGR 880C? En mi canal no has visto la VGR 880C, por ende, de mi propia experiencia no te lo podría decir. Pero lo que me he basado bajo las características y también consumiendo video de colegas, pues mi respuesta es que desde ya puedo decir la compatibilidad que hay con las cuchillas y con los peines Wall, que es la referencia más grande que hay en cuanto a usabilidad de peines. Los peines Wall son los que se usan más, por eso es una referencia muy importante. Esta de aquí sí es compatible. De hecho, yo uso los peines Wall y también uso los peines que llegaron en la Kemei 2073. Perdón, uso los que llegaron en la VGR 015, que son prácticamente los mismos, simplemente que uno funcionan aquí a clit y otros funcionan magnético, ¿no? Con un imán. Y digamos que ya hay un punto para esta máquina que ven aquí. Sobre los materiales no puedo hablar, sobre cómo cortar la cuchilla pues no puedo hablar, ya que, vuelvo y repito, no he tenido la VGR 880, sé que es una máquina bastante bonita, bastante ergonómica también, bastante ligera, prácticamente es casi la misma. Creo, en este momento no recuerdo bien, pero esta llega a los 8000 RPM. La VGR creo que no llega hasta esa velocidad y ya ahí sería otro punto de tener en cuenta. El factor que hay en cuanto a las velocidades, esta tiene 5 velocidades. Le digo la verdad, con una velocidad para mí es suficiente, sea 7000, sea 7500 o sea 8000. Pero me siento cómodo trabajando con 7500. Pero es mejor que estén ahí las velocidades, ¿no? Que estén ahí, aunque si no las voy a usar. Porque de momento quisiera trabajar un poquito más rápido, desvaneciendo, que ya voy a hablar de eso más adelante, pero desvaneciendo, si quisiera trabajar un poquito más rápido, tengo la de 8000 RPM y pues sí, se siente un poquito más rápida la máquina. Entonces yo creo que está bien de 7000, 7500 y 8000. Las de 6000 y 6500 yo creo que esas ni siquiera las usaría. No porque esté mal, no porque sea poco, no porque no se pueda. Simplemente esto ya es cuestión personal, experiencia propia. O sea, no me acostumbraría sabiendo que puedo trabajar más cómodo. A eso me refiero. Si la máquina llegase así, una de estas máquinas con 6000 RPM y yo me siento cómodo así, pues diría está muy bien. En este caso que ya está a 7000, 7500 y 8000, pues yo voy a trabajar donde me siento más cómodo. En todo caso, esto es algo extra que les estoy diciendo, no tiene nada que ver con la 880. Creo que la 880C tiene una sola velocidad, pero es menor que esta. En cuanto a precio, digamos que ya eso depende de dónde te encuentres, ¿no? Si la compras en tu país, si la compras en AliExpress, ya eso ya no depende de mí. Pero esta máquina está de 40, 50, algo así. En ese comentario también vamos a leer lo que han respondido los colegas también a esos comentarios. Vamos a ver. Saludos, yo tengo las tres. La VGR 880C, la Kemei 1911 y la Kemei 1593. Y por lejos escojo la Kemei 1593. Acabo de vender la 1911 y la 880C. Y le ha respondido muchísimas gracias, dice otra persona que no tiene nada que ver la del comentario. Y al último hay un comentario en inglés que vamos a traducirlo. Este comentario dice que sí que es propio mejor que la Kemei 1911. Entonces digamos que esta máquina pues sí, viene siendo muy buena, basándose también a otros colegas que tienen la máquina. Vamos por el siguiente comentario. Y este comentario dice, ¿me recomiendas esa o la Kemei 1798? Me cancelaron mi pedido y tengo que hacer uno de nuevo. Ok, fui a buscar cuál es la Kemei 1798 porque no me venía a la mente cuál era. Porque ni siquiera la tengo. Pero bueno, ahora esa Kemei 1998, 1798
Veo que es una máquina que se parece, no se alcanza a ver, está muy alto. Les voy a dejar una imagen aquí para que vean qué máquina es. Esa es una máquina muy fuerte que no tiene nada que ver con este modelo de aquí. Son máquinas diferentes, van destinadas a hacer un trabajo diferente, porque esa 1798 es fuerte, esa va para tumbar peso, al contrario de esta. Y hay una máquina que es así, con bastante fuerza y está destinada a tumbar peso y también es completamente de metal. Yo no la usaría precisamente para desvanecer. Entonces ya ahí hay algo diferente. Ya que esta de aquí no la recomiendo para tumbar peso, la recomiendo precisamente para desvanecer. Al contrario de la 1798, pues yo no te sabría decir cuáles serían tus exigencias, cuál sería tu prioridad, cuál es tu objetivo, o sea, para qué quieres esa máquina. Pero en todo caso, las dos son buenas, simplemente que cada una tiene su función, cada una va a hacer su trabajo. Y aquí le responden también. Creo que es la misma persona. Sí, es la misma persona que responde el comentario. Y saludos, me refiero a la misma persona que respondió también el comentario anterior. Saludos, desde mi punto de vista, por lejos la Kemei 1593. Yo tengo la Kemei 1978 y está a punto de llegarme la 1566 para hacerle una comparativa con la 1593. Lo único que la 1566 no trae base de carga, pero por $25 vale la pena. Ok, ya entendí y veo que le he respondido que tiene la 1978, no tiene la 1798 como lo preguntó el compañero. Y él está hablando de que le va a llegar esta máquina también un poco nueva, está de color como verde, amarillo, fluorescente, de siempre de Kemei, de estas que tienen el motor igual, que no trae base de carga, pero vale la pena por $25. Ok, hasta ahí va todo bien, pero lo que pasa es que esto ya es otro modelo, vuelvo y repito. Dice un comentario en inglés más abajo, vamos a ver qué dice. El Kemei 1593 es más ligero y las cuchillas son mejor del Kemei 1798. Él tiene todos dos, él tiene ambos, dice. Y sí, puede ser verdad, las cuchillas aquí son buenísimas, son muy muy buenas. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que estás buscando tú? Esta persona que se llama Sinas Parkov, bueno, Sinas Parkov se llama este canal. Yo no sé si me has escrito en Instagram para para que aparezcas en el video de revisando los setups de los suscriptores. Yo veo que tienes algunas máquinas por lo que veo, espero que aparezcas por ahí. Aquí hay otra pregunta que dice que Kemei 1593 o Meisho M15. Y aquí le han respondido, ok, la pregunta está en inglés y aquí le han respondido en inglés también. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo veo el comentario en inglés, yo hago la traducción, me aparece en italiano y yo tengo que traducirlo del italiano al español. No es que no se pueda, solamente que no vas a terminar con la traducción perfecta, o sea, no se termina bien entendiendo. Dice, tengo ambos fantásticos. El M15 es silencioso y tiene una óptima ergonomía. El Meisho tiene cuchillas fantásticas. Tengo ambos clipper y compra los dos, está diciendo prácticamente. Compra los dos. Ok, y eso es verdad. Pero aquí hay algo, o sea, estas dos máquinas son destinadas para desvanecer. Son todas dos máquinas que te van a dar un mismo efecto, digamos, ¿no? Buena ergonomía, buenos materiales, son muy ligeras, muy silenciosas, buenas cuchillas, pero digamos que estarías haciendo lo mismo. Yo considero que las cuchillas de aquí son un poco mejor que las que trae de fábrica el M15. Considero que son un poco mejor. De todas maneras, por el resto son máquinas que están muy buenas todas dos, pero si ya al verla ahí paradita significa porque tiene base de carga y ya eso es un punto muy bueno que la lleva por delante a Meisho. De todas maneras, voy a preparar esa comparación, porque sí, sería una comparación buenísima. Aquí le han respondido más comentarios que dicen, es igual quiero saber. Y le han respondido al comentario otra vez, otra vez esta persona que se llama Sinas Parkov. Ambas son geniales, pero me quedaría con la 1593. Yo igual tengo las dos y estoy porque me llegue la 1566, lo único que no trae base de carga. Bueno, lo mismo. Y hay tres comentarios más que han respondido. Bueno, ahí está en inglés, pero otra que le han respondido por ahí dice, le voy más a Meisho porque sí ofrece más calidad que Kemei. No digo que sea mala Kemei, pero sí se nota la calidad de Meisho. Pero está interesante que la ponga a prueba ambas. Eso es verdad. Está interesante. Es un buen debate. Ya no se trata solo de que, ¿cómo corta? Porque siempre me preguntan eso. ¿Cómo corta? No, mi gente, se trata, hay muchísimo más que ver, más a profundidad, materiales de cómo es construida, todo tiene que ver, todo, la batería, lo silencioso que es, la compatibilidad que hay, todas estas cosas hay que verse en una comparación y en un revisado como tal, ¿no? Porque ya de cómo corta, mi gente, anteriormente yo lo decía seguido, pero yo cortaba con una máquina de pila de este tamaño. O sea, no hay nada que te frene. La mejor herramienta es el don que tienes en tus manos, no la máquina. O sea, tú puedes hacer el desvanecido con cualquier máquina. No es que va a llegar un cliente y te va a decir, hazme este corte, hazme un desvanecido alto y tú le vas a decir, no, porque chuzo, no tengo la 1593 y esa es la que hace el buen desvanecido. No se trata de eso. Ustedes tienen que trabajar con lo que tengan. La mejor máquina eres tú, ¿ok? El resto es comodidad. Lo que tú compras es tu comodidad, ¿ok?
Eso. Si tú no tienes presupuesto, te acostumbras a la máquina. Si tú tienes un buen presupuesto, compra una máquina que se acomode a ti. Otra pregunta dice, ¿esta o la M15? Bueno, ya lo respondí prácticamente. Vamos al siguiente comentario. Aquí hay un comentario que dice, estoy diciendo que me llegue. La pedí hace 2 semanas cuando apenas la había, cuando apenas la había comprado nadie. O sea, nadie la había comprado. Yo la cogí en blanco con el primer y caja originales. Fue un total de 94 euros. Actualizaré cuando las pruebe en este comentario. Perfecto. A este le respondí excelente. Le dije, perfecto, ahí está tu like. Está bueno, está bueno. El trimmer también se ve bueno, pero hay que ver las cuchillas. Siempre en los clippers ya de tiempo que le vienen dando como que bien, está perfecto. En un trimmer siempre hay les falta ese toque plus que hay en las cuchillas de los trimmers. O sea, tú te compras un trimmer en AliExpress y si no es Meisho, si no es MRD o Yukai, o sea, está duro que vayas a pegarle con un trimmer de los de Kemei WMAR o BGR. Vamos a ver qué cuchillas llegan aquí. Seguimos. La cuchilla es compatible con peines WAL, ya que en la BGR no. Ok, vamos a... Aparte que ya lo respondí. Y otra vez, otra vez esta persona ha respondido aquí. Sí son compatibles, yo la tengo. Claro que sí son compatibles, como ya lo dije. Aquí está un peine WAL y aquí está la máquina. Vamos a hacer la prueba ahora. Aquí lo colocamos y cerramos. Ok, totalmente compatible. Ahí como se puede ver, la encendemos y ahí va. Totalmente compatible, la agarramos del peine y no se mueve. Miren, esta máquina no pesa nada, vean cómo se agarra. Puedo agarrar solo el peine si quiero, vean que no pesa nada, mi gente, esta máquina. Ok, totalmente compatible. Me quedo con la 003. Está linda, sí, está muy linda la Kemei, pero Voyager 003 tiene 9000 RPM. He dicho todo, caso cerrado. Bueno, cada cual tiene su opinión, cada cual tiene su forma de expresarse, ¿no? Cada cual es libre de decir lo que quiera. Pero si quisiera decirte algo, lo que te voy a decir es que no todo está en los RPM, no se trata todo de RPM. Ok, la 003 es buenísima máquina, no me malinterpreten, es recontra buena. Es una máquina para quitar peso. Hay muchos factores que detienen quién se la podría comprar, ¿no? Si yo creo que la 003 es una de las máquinas que todos los barberos deben de tener en la estación porque es una máquina muy fuerte, muy fuerte, muy potente, tiene una fuerza brutal, tiene una fuerza que no se queda ningún cabello con esa máquina. Pero digamos que si yo soy una persona que trabajo muy suave, hago cortes muy suaves, digamos que a mí no me serviría. Y pues ya, esa es la respuesta, lo que yo te diría. No todo se trata de RPM. O sea, no tiene nada que ver que porque tiene 9000 RPM es mejor que la otra. No tiene nada que ver eso. El siguiente comentario está en inglés. Por cierto, hay ahora esta traducción en automático hablando en inglés, como si yo estuviera hablando en inglés, ¿no? Que aquí en los ajustes del video tú puedes colocar que el idioma en inglés. Obviamente, si tú sabes inglés, ¿no? Si no me entiendes español, pero tú sabes inglés porque eres de otro país, tú puedes colocar esa opción que está disponible hoy en día. En los subtítulos, yo trato de colocar los subtítulos que más puedo. Yo creo que es los que más consumen. Yo trato de colocar bastante, porque eso antes era automático, ahora hay que hacerlo manualmente. Y en el audio, menos mal que existe YouTube, hizo esta actualización buenísima de herramienta, mi gente, que puedan escucharme en inglés. Lastimosamente para el revisado de la 1593, no sé qué pasó, que no se pudo hacer este doblaje en inglés. No se pudo, yo estuve esperando y esperando a que esté disponible, pero no estaba para este video. En los otros videos sí, si van, cuando ustedes abren el video en la esquina está el dibujito el logo de los ajustes y ahí ustedes, una vez que clican ahí, les va a salir el idioma, ¿no? Y eso creo que lo hacen todos los videos normalmente. Si es de inglés para otros idiomas, sí te lo hace en varios, sí te lo hacen bastantes idiomas. Pero si es de otro idioma, en este caso el español, es solo para inglés. Si lo hago en italiano, va a ser solo para inglés. Así funciona hasta que lo actualizarán poco a poco. Últimamente esto demora demasiado porque el audio tratan de hacerlo, el doblaje tratan de hacerlo un poco más natural, como que fuera una película cuando sale el doblaje así. Si yo te estoy hablando ahora y tú me estás escuchando en inglés, si yo hago, se va a escuchar todo eso traducido. Muy buena, pero lastimosamente no está disponible para el video de esta máquina. Lastimosamente, espero que esté aquí que estoy grabando ahora se pueda. Y los que siguen. Pero sí me han comentado algunos comentarios en inglés. Y este aquí dice, tengo el mismo Minicandy F1. ¿Por qué tengo el F1? A mí me parece muy pequeño respecto a este Kemei cuando lo miro en este video. En realidad es el mismo, es exactamente el mismo, no debe ser más pequeño, es igual. Y le han respondido un comentario en inglés y dice, es lo mismo, aparte la cuchilla. Y le pregunta a él, a la otra le hace otra pregunta, le dice, ¿cómo te encuentras con la cuchilla del F1?
Porque yo creo que la diferencia principal y la única sería la cuchilla. Dice, mejor la Minicandy F1 sería bueno un versus. Es prácticamente lo mismo que pregunta. Bueno, yo le he respondido, en este caso le dije que es la misma cuchilla, cambia un poco como ya lo he explicado. Y ahí le dicen, es la misma, solo que la cuchilla. Es que sí, mi gente, o sea, esta Kemei 1593 con la Minicandy F1, no sé por qué Yukai no le pudo poner otro nombre, ya que Minicandy ahí serían 3 versiones, mi gente. Otra pregunta en inglés y dice que este clipper es increíble absolutamente. Vamos a traducirlo ahora sí porque ya no sé inglés. Es fantástico, yo también lo tengo y es increíble su ergonomía. Ahí le responden que le parece muy pequeño y muy ligero. No sé si lo dicen de mala forma o bien. Alguien aquí me dice, bro, he visto una que es muy similar y es metálica y me gustaría que hables de ella. WMAR NG 8088. Y aquí le han respuesto, dice, otra vez la misma persona está respondiendo todos los comentarios que hay. Y dice, mejor esta que me 1593 que esa 888. Tengo ambas. En la garra de la 1593 por $30 y la W por $80 por darte un punto nada más. Este tipo tiene todas las máquinas. Si es la misma máquina, entonces ¿por qué debería ser mejor la otra? Yo creo que esa 8088 es un poco más parecida al cuerpo de lo que es la 1911. Creo. Pero bueno, de esa WMAR no la tengo. Si se han dado cuenta, hay pocas cosas en mi canal WMAR. Trato de traer lo que se puede, ¿no? También depende cómo voy mi relación con la marca. Si no se da un buen acuerdo, pues digamos que pues lastimosamente no se llega a ningún lado. Aquí han comentado, dice, de hecho ya tengo 3 semanas con ella, es muy buena también, pedí la blanca y está muy hermosa. Y ahí le han respondido y dice, bueno, otro comentario en inglés. Vamos por el siguiente, que si no se hace el video demasiado largo. Vamos a ver. Yo tengo la BR blanca, la compré cuando solo costaba 77 euros. Ahora está en torno a 120. Si hay stock, va increíble, de lo mejor que he tenido nunca. Y he tenido máquinas de todas las gamas. Y le dicen cuál BR compraste. Tengo varias BR. La blanca, la que me refiero es el combo 886 y 880T. Combino ambas con el combo de BR, también 994, 015, rotativa. Ok, ya sé. Es una máquina muy buena. Lo único de la 880C es la compatibilidad de las cuchillas. Y pues yo creo que depende. O sea, si tú la vas a usar con estas cuchillas, no hay ningún problema. Tienes que usar solo esos peines que llegan nada más. Dice otro comentario, se ve perfecta. ¿Cuándo hablarás del trimmer, de la compañera? ¿Cuánto llegue? Me está llegando. Vamos a hablar en cuanto llegue. Ahora, dice, puedo acotar algo al contenido, ya que tengo esta y el trimmer. Esta máquina está muy buena, muy potente y todo, pero no resuelve a la hora de tumbar cabello largo. Esas cuchillas son para fake. Otra cosa, siento que se descarga bastante rápido. Supongo que eso depende mucho de las regulaciones que uno utilice. En cuanto al trimmer, de los mejores que tuve para marcar. Wow, eso es excelente. Algo bueno de saber, ¿no? Porque las cuchillas. Puedes tener el motor que puedes tener, pero si no tienes buenas cuchillas, eso es un problema, porque de todas maneras tienes que cambiarla. Pero dice que de los mejores que tuve para marcar. Es tremendo como marca, pero se encaja en la piel a la hora de tumbar cabello. Se traba siempre, es imposible usarlo para arriba. Siempre hay que usarlo de manera como si fueras a marcar línea. Pero ambas máquinas son excelentes y recomiendo mucho dependiendo del uso que le quieres dar. Excelente respuesta, excelente lo que acaba de agregar este compañero. Aquí no, al contenido. Aquí le dicen, solo le cambia la cuchilla de corte y te la pesa sin problema, pero no vale la pena. Esa que tiene es una bestia para desvanecer y detallar. Esa es la idea, sus cuchillas Chrome. Obviamente, esa es la idea, ¿no? Si esta máquina yo la recomiendo bastante para desvanecer, pues mi gente, ustedes no se van a comprar esta máquina para tumbar peso. Quien se compra algo bajo mi recomendación, que los que se compran bajo mi recomendación van a los links que yo les dejo ahí siempre, como en este video se van a encontrar algunos link de las cosas que estamos nombrando aquí. Y pues yo la recomiendo para desvanecer. Saludos, yo igual tengo las dos y casi pienso igual. Para Fey es perfecta y la trimmer solo para marcar. Igual pienso que son pensadas para eso. Para eso trabajo, pero ¿qué más le pide uno? Yo las agarré por $58. El combo, creo que calidad-precio son buenísimas. Sí. Bueno, por $58 las dos, perfecto. Vamos a ver, aquí hay otro comentario en inglés. Voy a dar algunos comentarios en inglés a pesar que mi video esta vez no se pudo traducir. No se pudo colocar el doblaje. Vamos a traducirlo y vamos a leer. Hey, hermano, siempre miro tus videos. ¿Por qué no hay algún... Justamente hablando de eso. ¿Por qué no hay algún doblaje del audio? Pues si lo estás viendo este video en inglés, prácticamente la respuesta ya la dije, ¿no? En este video no sé qué pasó, que no se pudo traducir, no se pudo colocar el doblaje en inglés. No sé. Esperemos que se pueda en los videos que seguirán. Se le podrá cambiar su cuchilla interna por una de cerámica. De ser posible, si la compraría, con la Fanteco de Yukai me pasó igual. La coloqué en una de motor Vector, le coloqué en una de motor Vector y de paso es igual su cuchilla interna el problema. Sí, es que son cuchillas hechas para desvanecer, porque tienen los dientes muy largos y muy delgados. Son directos para desvanecer. Yo para quitar peso uso otras máquinas. O sea, no, yo desvanezco, tengo máquinas no para cada cosa, tampoco, porque yo tengo cantidad de máquinas, pero al momento de trabajar tengo que usar 2 o 3. Esto es, sea que yo sea creador de contenido o no, sea que haga videos o no, yo uso 2 o 3 máquinas. Siempre lo he hecho. Quitar peso, desvanecer y otra, no sé, por ahí si quiero cambiar. Esa es mi forma de trabajar. O sea, no porque tengo en mi canal demasiadas máquinas, siempre uso 10 para cada corte. No. Siempre uso 2 o 3.
Siempre he usado antes de abrir el canal. Hacer el cambio de cuchilla creo que no lo recomiendo yo, ya que uno se compra esta máquina exactamente por la cuchilla, creo yo. O sea, el 60% creo yo que es la cuchilla y el motor. Ya el resto es comodidad. Así que no recomiendo cambiarle la cuchilla si te estoy diciendo que la cuchilla es buena. Para cambiar la cuchilla porque quieras tumbar peso, cómprate una Kemei, no me recuerdo el nombre, se los escribiré por aquí. Es una maquinita que puedes quitar peso tranquilamente con eso y que no cuesta nada. Cuesta lo mismo que te cueste una cuchilla. Igual te voy a dejar el link ahí escrito también. Entre esta y la 90-4, ¿cuál es mejor? A ver, las dos son buenas, pero aquí hay algo que sobresale un poco más. Le haré comparación. Voy a hacer comparación. Agarraré unas 4 máquinas y le haré comparación o esta con otras, así de ahí veo qué hago. Pero ya te digo que aquí hay algo un poco mejor. Ya comenzando de los materiales y la cuchilla. Dice, solo para la escuelita dice este comentario. Dice, qué buen video, hermano, información perfecta. Pues ese es lo que se trata de hacer, ese es el objetivo. Excelente video. Dice, se puede poner acero gap, se le puede poner otro tipo de cuchilla. A ver, otro tipo de cuchilla, no he hecho la prueba porque no la recomiendo. ¿Se puede colocar acero gap? Es verdad. Es verdad. Yo no lo hice en el video y ni siquiera lo mencioné porque la verdad no me acordé. Vamos a tratarlo de hacer ahora porque yo estuve trabajando así como llego. Lo vamos a hacer en este momento. Algo que hace la marca Yukai, eh, no tiene nada que ver con esto, es que los tornillos que coloca siempre en las cuchillas son de acero, son así como el desarmador que ven aquí. Quiere decir que no se van a pelar ni se va a quitar el color con el tiempo, ¿no? Este de aquí cuando tienen los tornillos negros, esto no tiene nada que ver con el funcionamiento, mi gente, esto solo es algo que yo les digo. Se van pelando poco a poco y eso hace ver una máquina vieja. Vamos a ver, vamos a destornillarla y vamos a ver, a colocarla a cero. Obviamente, ahorita como tengo la cámara aquí, creo que no se va a poder ver porque seguramente se va a ver oscuro. O te dejo una imagen o te confías de mi palabra. Aquí está ya a cero. Vamos a ver si es que se ve. No, es que no se ve porque yo tengo la luz que me dé propio exactamente a mí. No, si ya pongo aquí adelante, vean que se ve oscuro. Pues no se va a ver. Vamos, vamos a probar a ver un poco. No, yo creo que o te dejo una imagen o simplemente te vas a confiar de lo que te digo. ¿Ok? Si se está viendo ahí, no sé cómo se va a ver. Pero de todas maneras, ya está a cero. Ya, viste. En cuestión de menos de un minuto, ya está a cero, hasta mucho. Hasta mucho. ¿Por qué te digo que hasta mucho? Porque si le coloco un peine, escucha cómo va a sonar. Vamos a abrir un poquito la palanca. Ahora sí la cerramos. Ya para que te hagas una idea que sí está colocada a cero. A ver, seguimos. Aquí está, saludos, siempre lo vine diciendo, está que me... vean que aquí está el comentario por fin de esta persona que siempre responde a los otros comentarios. Bueno, que siempre ha estado respondiendo en este video. Saludos, siempre lo vine diciendo que esta que me calidad, precio es buenísima. Yo la tengo y de verdad que me encantó. Ergonomía, batería, cuchilla, motor es excelente. Lo único que les dije fueron los peines. No entiendo a qué se refiere con que les dije. Fueron los peines, que si hubieran traído los peines parecidos al Wall, lo hubiera rompido. Aún así, para mí es la mejor hasta ahorita. Yo la agarré con un precio de $30. Uf, regalada para lo que ofrece. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Porque dice lo que les dije. No tiene video. Pensé que era alguien que hacía video. Sí, es verdad todo lo que dice. Si hubiese traído unos peines, quizás los mismos peines que traen las máquinas estas de motor vectorial. Para mí esos son los mejores peines que he usado. Aparte los de Wall, obviamente, que son buenísimos. Pero los peines que trajo la BGR015, la Kemei 2373, digamos que esos peines son buenos, eran muy buenos, la verdad. Vamos a ver, ¿qué tal la apertura de esa Kemei? Yo creo que aquí les tengo que dejar una foto aparte o un video aparte. Dice, BGR80C, el cabezal de la 880C se adapta a este clipper, pues yo creo que no lo sé. No sé ni decirte si sí ni no, pues no lo sé. Automáticamente te digo que no lo sé. Vamos a ver otro comentario en inglés, me gente bastante comentario en inglés. Gracias a todos los que ven estos videos que no son de habla hispana, pues gracias por ver todos estos videos, ¿no? Dice, es exactamente igual a la Yukai F1, aparte de las cuchillas. Y la Yukai tiene la cuchilla mejor, Panteco, y la cuchilla fija, Mini Candy. Mi gente, hago un poquito de leyendo así lento porque tengo que, vuelvo y repito, está en inglés, el teléfono lo traduce en italiano y yo tengo que leerlo en español. ¿Se le podrá poner otra cuchilla? Pues mi gente, ya lo dije, no lo recomiendo. No sé todavía, quizás en un video de actualización veré si se le puede poner la cuchilla, pero de esta manera no lo recomiendo. Dice, bro, ¿sabes si el cabezal le sirve a la 880? Pues lo mismo, mi gente, ya lo respondí recién. Otro comentario en inglés, vamos a ver qué dice. Adoro este tipo de video. Estoy leyendo en italiano.
Bueno, es que es casi lo mismo, mi gente. No es que no hay tanta diferencia de italiano con español. Siempre hay palabras bastante similares, ¿no? Yo hablando, por ejemplo, español, italiano, hablando estos dos idiomas, cuando habla un portugués, yo lo entiendo muy claramente porque hay muchísimas palabras en español y en italiano que son en portugués. Bueno, no tiene nada que ver, pero les decía eso. Dice, adoro este formato del video, confrontándolo, comparándolo con otras máquinas populares, sonido y peso, hay una idea mejor de las máquinas. He ordenado las blancas y pienso que van a ser mis favoritas. Ok, sí, bueno, he estado tratando de hacer, colocándole los decibelios con otras máquinas y porque ustedes me lo pidieron. Aquí hay otro comentario que dice, ¿cómo se ajusta la cuchilla? O sea, lo hice aquí ahora en el momento, pues ya espero que hayas visto. Dice, vuelvo a aclararte, jaja, los watts que dices de potencias que está en la máquina es la potencia de carga. Ahí en la caja lo mostraste, ahí dice claramente la potencia de carga. Y saludos, no me pierdo ningún video tuyo, muy buenos videos. Entonces, ¿será que me estoy equivocando yo? No lo sé. Otras personas, déjenme en los comentarios para saber qué dice los watts. Yo creo que son los watts de potencia del motor que bota. Creo que es eso, porque si no, imagínense. La Yukai Hades carga en 20 watts y esa sí especifica que esa es su carga, que el cargador te está cargando y la máquina lo permite a que se cargue así a través de 20 watts, pero la máquina tiene 8. Hazte una idea ahí, vamos a ver qué dice el pueblo. Amigo, para ti, ¿cuál es la mejor entre esta máquina y la Yukai Mini Candy? La pregunta está abierta para cualquier persona que pueda dar su apreciación. Gracias de antemano. Lo que puedo decirles es, voy a hacer comparación. Eso es lo que te puedo decir desde ahora. Voy a hacer comparación. Si no, el video se alarga demasiado, que ya sí está demasiado largo por lo que veo que ya va. Yo ya tengo aquí como 40 minutos grabando. Vamos a ver. Justo la acabo de comprar y me acaba de salir este video. Bueno, pues bien por ti. Espero que sea de tu agrado y sea que puedas confirmar lo que yo he dicho en el video, ¿no? Que no me lo invento. Mira, bro, trae el próximo video, el unboxing, el review, el combo WMAR que viene con el clip y trimmer. Quiero que me des tu opinión acerca de ese equipo, que lo quiero adquirir. Saludos. Pues eso ya no depende de mí si quieres adquirir alguna máquina. Si tú quieres adquirir alguna máquina nueva, revisa el canal. Si no está, no te lo puedo decir y tampoco te puedo confirmar que lo pueda traer. Aparte que de WMAR, pues ya lo dije anteriormente en este mismo video. Ya di el motivo. Haz un nuevo video de las máquinas de menos de $50 para iniciar y comenzar, como me he hecho a mi 15 y esta que me y la que me 91.4, etcétera, etcétera. Pues muy bien, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y mira que te digo desde ya, yo creo que esta no estaría entre esas máquinas para empezar. Esta máquina tiene un potencial demasiado grande y bueno para alguien que va a empezar. No me refiero a que es fuerte, sino que me refiero a que la cuchilla es muy precisa como para hacer práctica. Te dejo un dato. Man, me alegra haber llegado a tu canal y poderme suscribir. Traes para nosotros excelente información sobre los mejores equipos calidad-precio. Saludos, Dios te bendiga y Dios te bendiga a ti también. Ese es el objetivo, vuelvo y repito, ese es lo que uno trata de hacer. Vamos a ver, poco a poco llegando a a las necesidades que tengan ustedes, ¿no? Y yo siempre lo único que les pido son que dejen su like y su comentario dándome su opinión. Curly, que me poniéndose las pilas, dice Curly. Ya, tú también tienes que probar esa máquina, Curly, porque está brutal. Si quieren una información de la 880C, guíense en este video y guíense en el video de Curly, que él tiene la 880C. Así se pueden dar una idea. Feliz año nuevo a mi hermano Barbero. Feliz año a ti también. Feliz año a todos ustedes que están viendo. Dice, obrigado, óptimo contenido. Eso es, gracias, óptimo contenido. Pues muchas gracias a ti también, mi hermano, de donde me estés viendo este saludo que viene en portugués. Creo que seguro vendrá de Brasil. Aquí hay otro comentario en inglés y es el último que leo aquí porque ya se acaba el video y dice, las cuchillas pueden ser cambiadas. Tengo la versión de BGR y en esta máquina no puedo usar otras. Pues he apenas ordenado la Yukai F1 y estoy curioso de saber las cuchillas. He desperdiciado mi dinero. No has desperdiciado tu dinero, más bien has hecho una buena compra. Las cuchillas son compatibles con otras cuchillas, con peines cual, así tienes una idea. ¿Ok? En la 880 ven lo que yo les vengo diciendo en todo el video, que no se podía. Y pues de todas maneras, en el video de Curly, puedes ir a ver de la 880C y puedes tomar referencias entre los dos videos para tu siguiente compra, ¿no? Esto era respondiendo a los comentarios sobre esta máquina y espero que les haya podido gustar. Pregúntame ahí en los comentarios, ya sabes. Pon like y nos vemos en otro video.